senda de vida cristiana, concédenos la fuerza de su ayuda y el grandes cosas has hecho. De pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, que brille la luz de ustedes ante los hombres, dice el Señor, para que viendo las obras buenas que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos.
Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entren puedan ver la luz. Porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. Fíjense pues si están entendiendo bien, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios en este día nos invita a hacer una reflexión acerca de cómo tenemos que reconstruir el templo. La situación que vivía Esdras y Nehemías son dos libros de la Sagrada Escritura. Ellos están actuando después del destierro, o más bien termina con ellos el destierro. Los babilonios habían sitiado la ciudad de Jerusalén y habían destruido el templo, habían destruido las principales casas, habían abierto brechas en las murallas. Entonces todo era desolación. Imagínense que el templo pues había quedado 60 años sin culto. Aquí cuando se descuida el atrio del templo, el pasto crece, o la hierba o la basura se amontona y se ve mal. Ya a los 15 días ya está así notando la gente, está descuidado el atrio. Pero el templo de Jerusalén duró 60 años. Entonces, ¿qué cosa había ahí? Desolación completamente. No había gobierno. También eso era una cosa que faltaba en el pueblo. No había autoridad. Les habían puesto una autoridad así extranjera, pero todo lo que ganaba la gente pues era para pagar así al gobierno extranjero. Y el gobierno extranjero pues no hacía nada, por ejemplo, por invitar a las gentes reconstruyan el templo. Se habían llevado a las mejores personas del pueblo. Y entonces no había comerciantes, no había así una organización política sustentable, así que pudiera ir guiando a la comunidad, llamando hacia a la cohesión, sino que todo era desolación. Entonces, en ese tiempo, Dios suscita a un rey extranjero, que es Ciro. Ciro es de Persia, y entonces él cambia su política y les dice a los judíos que estaban por allá en la diáspora, en la dispersión. Los judíos, como habían destruido la ciudad de Jerusalén, se habían dispersado, unos para un lado, otros para otro, pero no podían regresar a su país. Estando por allá, pues el profeta Jeremías les había dicho: preocúpense por el bien del país en donde están, construyan casas, planten viñas, porque todavía les va a dar tiempo de habitar esas casas que construyan y cultivar las viñas que ustedes planten, cosechar de esas viñas. Y entonces todo era así como desolación. Ciro cambia su política y dice: regresen, vayan a la ciudad de Jerusalén. Y les da este encargo a Esdras: Esdras, tú vas a ir a construir el templo. Van a construir la ciudad, las murallas, restablezcan la vida así de la sociedad.
Los profetas así que cantan las lamentaciones por lo que había sucedido en la ciudad. Decían, ya no se escucha el ruido del molino, no hay cantos así de las gentes, no hay novios, no hay novios en las plazas, no se casan, como que todo es así, abandono, abandono. Entonces Esdras viene con ese encargo. La política de Ciro dice, dile a los que recaudan los impuestos que de los impuestos reconstruyan el templo. Esto no es así muy descabellado que el gobierno pague la construcción de un templo. Por ejemplo, cuando se quiso hacer una nueva basílica así de Nuestra Señora de Guadalupe, se presentó el proyecto, se les invitó a la gente, también quien quiere comprar bonos para la construcción de una nueva basílica. Así los bancos, por ejemplo, alguien iba, yo quiero comprar bonos para la construcción de la basílica, y se juntó el dinero rápidamente. En un año se construyó el templo, la basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Para comprender así la diferencia, la Catedral de México había durado siglos en terminarse. En cambio, la Basílica de Guadalupe se construyó en un año. Pero el gobierno, el presidente que estaba entonces, les dijo hacia las autoridades que estaban construyendo la capilla, pues de la basílica, díganme lo que necesitan. Yo quiero que antes de que yo salga de mi mandato, la basílica ya tiene que estar terminada. Entonces el gobierno se preocupó por eso. Vamos así apoyar la la construcción de la Basílica de Guadalupe. Entonces, en ese sentido, también Ciro les dice, vayan allá, el gobierno les va a apoyar económicamente, pero levanten la muralla y levanten así esto. Esto es algo muy agradable para el pueblo. Hay hasta salmos que cantan así el regreso. Uno de esos salmos es muy bello. Cuando el Señor nos hizo regresar del cautiverio, nos parecía soñar. La lengua se nos llenaba de risas, la boca de cantares. Hasta los gentiles nos decían, el Señor ha estado grande con ustedes, están alegres. Esta es la restauración que anuncia ahora el libro de Esdras. En estos días vamos a continuar así con diversas lecturas que nos hablan de este trabajo. Vamos a reconstruir el templo. Y todo eso tiene que servir siempre para que nosotros tomemos así lo que significa el templo. ¿Qué cosa es lo que es un templo para nosotros? ¿Cómo tenemos que preocuparnos por él? Por eso en esta lectura nos va a dar esto el Señor, como una invitación para que nosotros también nos preocupemos por el templo. En el Evangelio, el Señor nos dice que tenemos que ser luz. No se enciende una luz para esconderla debajo de una cubeta, sino que la luz se enciende para ponerla sobre la lámpara, sobre el candelero. Brilla así su luz delante de los hombres para que reconozcan al Padre Celestial. Y nos manda al mundo con ese mensaje. Recordemos que San Mateo lo dice de una manera diferente. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes tienen que iluminar con su ejemplo a la sociedad. La fe del cristiano tiene que iluminar la vida social. Y ese es el compromiso que todos nosotros tenemos, ser luz en nuestra conducta, en lo que hacemos, en nuestro comportamiento. Tenemos que ser luz para los demás.
Una luz muy especial, así en el oriente, es la nación de Corea, Corea del Sur, especialmente porque la Corea del Norte pues está ahora en régimen comunista. Pero la iglesia en Corea del Sur es una iglesia muy floreciente, tal vez sea la más floreciente de este tiempo, porque están haciendo muchos nuevos cristianos, se van convirtiendo, pero esto pues gracias también hacia a la labor que realizan los cristianos, los católicos, allá en Corea del Sur. Hoy celebramos a varios santos para que la iglesia en Corea prosperara de esta manera como está actualmente. Hubo necesidad de muchos mártires. Fueron perseguidos al principio cuando empezaban ellos a predicar la palabra de Dios. Y eso no es hace muchos siglos. Es una iglesia joven que se ha ido convirtiendo. Este Andrés Kim Taegon es uno de los 103 mártires. Entonces pensemos que eso cuesta mucho, duele mucho que mueran. Y dice así la introducción a esta memoria, que había ancianos, adultos, jóvenes, niños que también murieron así por defender su fe. Y todo esto pues llega a 103 mártires. Entre ellos se dice que durante algún tiempo fueron los laicos, no fueron los sacerdotes, los misioneros los que fomentaron así el crecimiento de la iglesia, sino los laicos fueron quienes catequizaron Corea del Sur, y gracias a eso pues ahora tienen esa iglesia floreciente. También nos llama el Señor que todos nosotros tenemos que ser evangelizadores. Las catequistas el día de hoy subieron un aviso del Papa. Allá en Polonia, en Hungría, se reunió con los evangelizadores y catequistas y les dijo que la catequesis tiene que ser una luz para la comunidad. La catequesis no la tenemos que abandonar. La evangelización tiene que ser algo así que se difunda. Precisamente entre el documento base para el Congreso Eucarístico que se celebró allá en Budapest, uno de los datos que daban era que la iglesia celebró también allá, estaba muy floreciente Hungría en su vida cristiana, celebró un congreso eucarístico allá, y entonces también ese congreso lo hicieron con mucho fervor en 1938 para tratar de frenar. Se corría así el rumor que iba a desatarse una segunda guerra mundial. Y entonces ellos hicieron mucho, promovieron mucho eso de que no hubiera esa guerra. Sin embargo, sucedió la Segunda Guerra y Hungría fue muy lastimada en su fe, sobre todo porque entró un régimen comunista a un país que era católico, también cristianos, había de otras agrupaciones religiosas, pero era muy fervoroso, y Hungría por eso dijo: queremos renovar nuestro deseo de ser luz, queremos otra vez revivir nuestro cristianismo, nuestro catolicismo. Estuvieron así varias décadas con régimen comunista. El régimen comunista no permitía que alguien practicara la religión. Entonces ellos sufrieron mucho, pero en todo eso, ya sea en Corea
También en Corea hace unos años celebró un congreso eucarístico internacional. Algunos sacerdotes de aquí de Toluca también fueron allá a ese congreso, pero lo que vemos es eso: el cristianismo tiene que ser luz para que difunda la palabra de Dios a otras personas. Vamos a tomar esto en cuenta en esta celebración. En esta hora en la que el Señor, cenando con sus discípulos, presentó al Padre su propia vida, que luego entregó en la cruz, aclamemos al Rey de los mártires diciendo: te glorificamos, Señor. Te damos gracias, Señor, principio, ejemplo y Rey de los mártires, porque nos amaste hasta el extremo. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque no cesas de llamar a los pecadores arrepentidos y les das parte en los premios de tu reino. Oremos. Te glorificamos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hoy hemos ofrecido como sacrificio para el perdón de los pecados la sangre de la alianza nueva y eterna. Oremos. Te glorificamos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque con tu gracia nos has logrado perseverar en la fe durante el día que ahora termina. Oremos. Te glorificamos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque has asociado a nuestros hermanos difuntos a tu muerte. Oremos. Te glorificamos, Señor. Pedimos por el personal que trabaja en los hospitales atendiendo a los de COVID, por la CADIPROMAP, para que su labor sea también muy iluminante en la iglesia, por los sacerdotes enfermos, Víctor Manuel Velasco, Gonzalo García, Víctor Alfonso Romero, por nuestros enfermos Agustina y Pepe Ríos, Lidia Morales, Lorenzo Sánchez, Roberto Estrada, Rodrigo de Sales, Mari Carmen García, José Valdés, Ignacio, Amanda y Yesenia Valdés, Irma Cuarto Jiménez, Samuel Ilis Estrada, Miriam Abigail Orozco, José Noé Valencia, Jessica Paulina, Rosano, Elías Manuel Estrada, Vicente Alcántara Vargas, Natalia García y Liam Pérez. También pedimos por el eterno descanso de nuestros hermanos y hermanas, el Padre Arturo Cisneros Vera de la Santa Veracruz, Julio Castillo Mendoza, Andrés Estrada García, Matilde Díaz Sánchez, Francisco Santiago Cruz, Esperanza Galeana Morales, Arturo Martínez Legorreta, Bruno Crisanto Hernández,
Jaime Hernández, Víctor León Serrano, Alfonso Becerril Naranjo, Ángel Martínez Chávez, Jesús Reyes Valdés, Misael Plata León, Luis Hernández Ramírez, Salvador L. García. Oh Dios, creador y salvador de todos los hombres, que en Corea de modo admirable llamaste a la fe católica a un pueblo de adopción y lo acrecentaste por la gloriosa profesión de la fe de los santos mártires Andrés, Pablo y sus compañeros, concédenos por su ejemplo e intercesión perseverar también nosotros hasta la muerte en el cumplimiento de tus mandatos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin, y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz. La sed de todos los hombres sin luz, la pena y el tristeza, el odio de los que mueren sin fe, Cansados de tanto luchar, en la patela de nuestra oblación, acepta la vida, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que, llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira benignamente, Dios Todopoderoso, las ofrendas de tu pueblo, y concédenos, por la intención de los santos mártires de Corea, llegar a ser un sacrificio agradable a ti para salvación del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque al alabar nosotros a los santos mártires de Corea, tú eres glorificado, ya que todo lo que concierne a su pasión es obra admirable de tu poder. Tú misericordiosamente les proporcionas el ardor de la fe, les otorgas la firmeza de la perseverancia y les concedes la victoria en la batalla por Cristo Señor nuestro. Por eso tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo, y nosotros con todos los coros de los ángeles proclamamos tu gloria diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están
tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Bendito el que viene del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con el Papa Benedicto emérito, con nuestro obispo Francisco Javier, su auxiliar Maximino, el cardenal Felipe, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, San José, esposo de la Virgen María, Santa Ana y San Joaquín, San Andrés Quinta Egon y compañeros mártires coreanos, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hagamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Nutridos con el alimento de los fuertes en esta celebración de los santos mártires de Corea, te pedimos humildemente, Señor, que unidos fielmente a Cristo, trabajemos en la Iglesia para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias. Día y noche, mantuve